gente entienda bien qué es lo que está pasando. A veces la avalancha de noticias no nos deja saber qué es lo que ocurre. Y sigamos hablando del tema Venezuela y qué tanto afecta a nuestro país. Veamos cómo va a influir en Colombia. Para eso hemos consultado a Ronald Rodríguez. Él es vocero investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad del Rosario. Él es politólogo, internacionalista, magíster en ciencia política. Ronald, ¿cómo afecta todo esto que está pasando en Venezuela a nuestro país? ¿Qué podría pasar, esta incertidumbre que estamos viviendo para los próximos meses? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Andrés, gracias por la invitación. Bueno, realmente cualquier cosa que pase en Venezuela siempre nos va a afectar. Somos el país que tiene más venezolanos, el 41% de los venezolanos que se encuentran en nuestro continente están en nuestro país tratando de construir su proyecto de vida, y una de las preguntas que se esbozan es si esto significa un cambio y el retorno a la democracia, si la detención de Nicolás Maduro finalmente va a dar lugar a ello, y hasta el momento todo parece ir en dirección contraria. En este momento el régimen se mantiene, es una dictadura sin dictador, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, y con una dinámica en la cual el aparato represor, tristemente en los días que llevamos, se está exacerbando, donde hay una dinámica de persecución. Muchos se preguntan por qué después de la caída del dictador no se dio inmediatamente una celebración en las calles. Por ejemplo, cuando cayó Marcos Pérez Jiménez, de inmediato hubo toda una serie de movilización popular. En esta ocasión no, y no pasó porque el régimen todavía controla la realidad política de los venezolanos, y el aparato represor quizá hoy más que nunca va en dirección a un cierre total, lo cual hace que el ciudadano esté absolutamente amedrentado. Y Colombia tiene un montón de responsabilidades, sobre todo la primera de ellas es mantener el comercio en medio de esta crisis, y la mayoría de la gente podría pensar que es algún espíritu utilitarista de llenarnos los bolsillos, pero no. Venezuela es un país en emergencia humanitaria compleja y somos su única frontera viva. Colombia tiene la responsabilidad de que los venezolanos sigan recibiendo bienes y servicios para que no vuelvan a caer en una dinámica de desabastecimiento como la que se vivió en 2019 y 2020. Es importante que los colombianos tratemos de apoyar al pueblo venezolano, y eso inicia por seguirles llevando los servicios y los alimentos que requieren para que esta crisis no termine agudizando más la situación ya compleja de los venezolanos. Eso en cuanto al comercio, Ronald, y lo político. ¿Cómo son las relaciones de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta, con el gobierno colombiano y con el presidente Petro? Pues particularmente Delcy Rodríguez es muy afecta al gobierno colombiano. De hecho, en una primera instancia, cuando se retomaron las relaciones, Delcy fue la responsable de la relación con Colombia, así como en su papel de vicepresidenta manejaba la relación con Rusia, con Irán, con Turquía, también manejaba la relación con Colombia. Fue fundamental en la construcción del acuerdo de alcance parcial que permitió las dinámicas de comercio, y era muy cercana a la dinámica colombiana. No obstante, Delcy con nosotros no guarda, digámoslo así, una buena imagen. Cuando inició la crisis migratoria en 2015, Delcy Rodríguez fue del lado venezolano la canciller que tuvo que negociar con nosotros lo que estaba sucediendo, y cada vez que llegábamos a un acuerdo, cada vez que lográbamos conseguir con ella lo que se estaba negociando, inmediatamente después, al pasar a los medios de comunicación, básicamente echaba por tierra toda la negociación. Ella creía que Colombia estaba en deuda con ella, con Venezuela, por la dinámica del apoyo que nos estaban dando en el proceso de paz, y que tenían la posibilidad de instrumentalizarnos. Es una mujer que es dogmática, que cree profundamente en la dinámica de la revolución bolivariana, sí, y no es garantía para una transición. Doctor Rodríguez, evidentemente la operación militar estadounidense para la gente en Estados Unidos fue impecable, en el sentido de que no hubo ningún militar de los Estados Unidos muerto, pero también mucha gente en Estados Unidos, la oposición del Partido Demócrata, dice que fue una operación ilegal, porque el presidente Trump no le pidió permiso ni consultó al Congreso en Washington. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta: el presidente Trump ha dicho que María Corina Machado pues no tiene el apoyo ni la respetabilidad de los venezolanos, y parece estar negociando con Delcy Rodríguez, y ella está gobernando, es la presidenta venezolana desde hace algunas horas porque se posesionó. Pero la pregunta es la siguiente: hay quienes dicen, hombre, no, es que lo que ha debido pasar es que pusieran a Edmundo González, que supuestamente ganó, según todos los indicios, ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, a gobernar Venezuela hoy.
pero ¿usted no cree que si eso pasara, él se caería al otro día? Es decir, en Venezuela siguen todos los ministros de Maduro, siguen todos los militares de Maduro. ¿No será que es pragmático Trump dejando una persona del régimen ahí para que logre ella ayudar a una transición? Yo sé que eso es muy complicado, y yo sé cómo es Delcy Rodríguez, y usted también, y los oyentes también, pero ¿no será que ese es el único camino? Con esto no estoy defendiendo a Trump, estoy haciendo una pregunta de si no será que es muy práctico el presidente de Estados Unidos y que ese puede ser el mal menor. Juan Carlos, yo creo que en el caso del presidente norteamericano hay un profundo desconocimiento de la realidad latinoamericana, y me sorprendió más que las palabras del presidente de los Estados Unidos, las del secretario de Estado, que sí es un amplio conocedor de la realidad venezolana. Sin lugar a duda, el argumento del pragmatismo es claro. El poder hoy lo tienen en Venezuela, el régimen es un poder que se ha consolidado durante 27 años, controlan todos los niveles, el nacional, el estatal, el municipal, todos los poderes les obedecen, incluso los poderes criminales que están presentes en Venezuela tienen acuerdos con ellos, y pensar que María Corina Machado o eventualmente Edmundo González Urrutia podrían llegar inmediatamente a gobernar Venezuela no es posible, no es realista. No obstante, las palabras, la descalificación hacia María Corina Machado, casi que humillando el reconocimiento que los venezolanos le han dado a ese proyecto político que tiene más del 93% de apoyo de la mayoría de los venezolanos, que reconocen en ella su lideresa, y en Edmundo González Urrutia su presidente electo, que no ha podido ser posesionado, no deja de ser una contradicción frente a lo que representa el proceso de transición y el retorno a la democracia en Venezuela. Claro, en las dinámicas de transición, por ejemplo, en República Dominicana, Joaquín Balaguer fue fundamental para poder hacer la transición y el retorno a la democracia. En el caso de Venezuela, la situación es muchísimo más compleja. Lo triste es que en este momento, en lugar de que la caída de Nicolás Maduro signifique el retorno a la democracia, se está convirtiendo en la consolidación de una dictadura que en este momento aspira a ser totalitaria. Ronald, una pregunta rápida. ¿No existe el riesgo, digo yo, porque todo apunta a que puede haber otras elecciones en este proceso de transición? ¿No existe el riesgo de que con esa oposición tan fragmentada como hemos visto en el pasado, el chavismo vuelva y gane las elecciones? Y en ese caso, ¿qué pasaría? En el caso de Venezuela tenemos que tener en cuenta que hoy el chavismo no tiene apoyo popular. El chavismo ya no cuenta con las bases que en algún momento llegó a tener Hugo Chávez. En este momento la mayoría de los venezolanos no apoyan ese proyecto político, si bien hay una fractura muy importante dentro de la oposición, sobre todo entre los que están al interior de Venezuela y los que están fuera de Venezuela. La mayoría creen que hay que trabajar en dirección a la recuperación de la democracia. Venezuela, recordemos, en la segunda mitad del siglo XX logró construir una democracia pactada que permitió la reconstrucción del país después de la dictadura militar, y una dinámica que llegó a convertirla a Venezuela en una Venezuela rica. En este momento la construcción o la reconstrucción de Venezuela en materia democrática tiene que convocar tanto a los venezolanos que están adentro como también a esos más de 8, casi 9 millones de venezolanos que están fuera, y en un proyecto donde los chavistas también tienen que tener espacio de participación. No podemos pensar que se puede eliminar, aunque sean una minoría, a toda la expresión política que representa el chavismo. Parte de reconstruir una democracia es incluso incluir a aquellos sectores que han atentado contra la democracia, pero que son un sector de la población que no se puede desconocer. Muy bien, pues ese es uno de los colombianos que más sabe de Venezuela. Justamente trabaja en la Universidad del Rosario haciendo eso, Observatorio de Venezuela, en la Facultad de Estudios Internacionales. Ronald Rodríguez, para ayudarnos a entender bien qué es lo que está pasando después de que se han llevado al presidente de Venezuela, los norteamericanos, presidente Nicolás Maduro, a una corte a responder por delitos contra el narcotráfico y la droga. Muchas gracias a todos, a Ronald sobre todo, y a ustedes también por estar aquí también en la FM. Gracias, Ronald. Andrés, gracias por la invitación. Ronald Rodríguez, por ahora vamos a escuchar esta actualización de noticias en la FM y ya estamos de vuelta para saber cuáles fueron esos álbumes que están cumpliendo este año 2026, 40 años, para que no se preocupen, pero hay muchos conocidos. Tarde, pero llego. Es hora de vivir la experiencia de fútbol más grande del planeta con la tarjeta Visa, edición especial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del Banco Popular. Gracias a Visa. Cada hora, 60 segundos FM.